Atención, este podcast es original de Spotify y Apple Podcast. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del podcast. Esto es El Paréntesis 2.0. Más bien, ¿de dónde surge la pasión de escribir poemas? Porque es bien difícil. Sí, es muy difícil. Mira, es una muy buena pregunta porque esto surge a partir de buscar una identidad en una época de los 80s, que te gusta, 86, 87, donde no tenía un referente de diversidad sexual. Entonces lo que hice fue refugiarme con la poesía, con Ana Frank, con Walt Whitman, etcétera. Muchos poetas, incluso de la comunidad LGBT, que en ese momento a lo mejor no lo tenía muy claro que eran de la comunidad LGBT. Sin embargo, a los 11 años fue cuando empecé a vomitar esta situación de miedo, de angustia, qué es lo que me está pasando, por qué me siento diferente, y fue una necesidad de decir, pues ya basta, ¿no? Necesito encontrar respuestas a mi vida, pero en esa época, como no las tenía en mi entorno social, ni en ningún aspecto, ni en la televisión, ni en nada, pues todo lo desbordé con la poesía, ¿no? Desde esos 11 años. Aunque fue relativamente muy poco la escritura. Sin embargo, con las lecturas y lo que veía de arte, pues me empezaba a llenar de alguna forma. Así es, Pablo. Excelente. Oye, bueno, Carlos, ¿cuál es tu principal inspiración para escribir todas estas poesías que he tenido la oportunidad de leer y de escuchar, propia voz tuya? Y pues, ¿de dónde surge esa inspiración? Mira, esa pregunta me encanta porque yo creo que hay que ser un honesto con el por qué escribo. Yo esencialmente le escribo a los hombres. Así de sencillo. Yo creo que fue una situación de que empecé a escribir añorando a un hombre en mi vida, casado, sentirme apapachado. Entonces todos los textos los disfrazaba. Por ejemplo, hay unos textos, por ejemplo, dedicados a mujeres, pero no eran a mujeres, ¿no? Y todo me enfocaba en hombres y de repente decía, no, pues voy a disfrazarlo un poquito porque la gente va a decir qué onda con este chavo, ¿no? Entonces creo que lo primero es a los hombres, a la vida, a la muerte, a Dios, a mi patria y a mí mismo. Por eso me gusta mucho el libro de Whitman, de Canto a mí mismo, porque realmente hay una frase que siempre me voy a casar con esa frase que dice: seguiré toda huella geográfica del globo y saludaré cortésmente a toda ciudad grande o pequeña. Walt Whitman. Y a partir de ahí, pues ha sido mi referente. Oye, qué fuerte, porque acabas de decir algo que no tenías un referente en el cual en qué basarte, ¿no? Y de repente escribirle muy abiertamente a ese hombre o whatever, era como también bien difícil porque no sabías si te iban a juzgar, si te iban a linchar, a todo, ¿no? ¿Cómo fue esa liberación y cómo te sientes hoy en día? Mira, esa liberación fue un desgarro total. Por eso se llama mi primer libro en el 2004, Desgarros del Alma, porque se lo dediqué a un hombre que se llama James, un hombre norteamericano, que incluso hice un acróstico de él. Dice: jamás dejaré de pensar hiel, antes muero de pensamiento, mientras mi cuerpo escurre deseos sangrados de hiel. Y ese primer texto, dedicado a un hombre que no iba a estar cerca de mí, porque pues, realmente jugó en esa época conmigo, dije, no importa, finalmente es como mi esencia. Luego, actualmente, o cómo fue eso que me dijiste, ya me perdí, ya me fui, se me fue la obra por otro lado. Sí, ¿cómo fue cómo trascendiste, ¿no? O sea, ya nos dijiste cómo te liberaste y ahora cómo te sientes después de esa liberación. Pues mira, ¿cómo me siento? Me siento pleno, me siento libre, sí, porque es una introspección y una retrospectiva de mi vida. Al momento de que empecé a escribir a mi patria, a la muerte, a Dios, cuestiones eróticas, empecé a descubrir un Carlos Mitru diferente, ¿no? De ahí que me siento, si no al 100% realizado, tengo que ser honesto por la situación social que vivo en mi país, en mi ciudad. Aún estoy como que una parte de mí muy guardadita que no la he descubierto y que incluso ya la dije en un programa de radio, ¿no? La cuestión de lo no binario. Sin embargo, si salir del closet de una homosexualidad es difícil, ahora si dices no binario y luego si ya el prefijo es ella y todo este rollo, pues es una situación que hasta la fecha, a mis 40 y tantos años, me ha costado mucho trabajo. Sin embargo, no me da empacho en decir soy un hombre con mi propia esencia y no me da pena decir pues me gusta otro hombre, espero algún día casarme, etcétera. Sí me siento pleno, sí me siento libre, pero hay ataduras que aún son difíciles de romper por el mismo entorno en el que me encuentro. Así es.
Pablo. Maravilloso. Oye, pero bueno, te has dedicado principalmente a la escritura de la poesía, a estos textos maravillosos que tú haces. Entonces, ¿en qué momento de la vida de Carlos Mitru se cruzan los proyectos de locución? ¿En qué momento Carlos se vuelve locutor? Mira, cuando tenía 16 años, me encantaba mucho ver el programa de Siempre en Domingo. Entonces yo decía, ay, algún día quiero tener un programa de radio o una cosa así o de televisión. Pero luego mis compañeros de prepa me decían, ay, no, Carlos, o sea, si eres bien tímido, ni siquiera pasas a exponer un tema, vas a poder hablar en radio, por favor. Entonces dije, bueno, pues es mi sueño. Ya cuando estaba en la carrera primero estudié letras latinoamericanas, que esa no la terminé, por supuesto, nada más estuve como 2 semestres ahí. Dije, no, yo quiero estudiar comunicación y me fui a un curso a la Ciudad de México y me acuerdo que el 4 de noviembre del 95, el día de mi cumpleaños, entré a cabina por vez primera y dije, oh, por Dios, pero ya llevaba incluso a mi escaleta, ya hablaba mi guión, todo lo que tenía que decir, buenos días, buenas tardes, todas las palabras escritas. Y dije, de aquí soy. Entonces, hasta que me dijo mi maestro Hugo, mira, Carlos, si quieres dedicarte a los medios de comunicación, no todo lo vas a leer siempre, tienes que aprender a improvisar, a ser tú, a quitarte esos miedos que traes encima. Entonces, de la noche a la mañana, estando en pleno programa de radio, me quitan mi escaleta, mi guión, todo, y así como que, ¿y ahora qué digo? Entonces, realmente cuando me enfrenté a mis miedos, Pablo y David, público, dije, pues aquí soy, aunque me da miedo, me da pánico, no hablo en público, pero lo voy a hacer tarde o temprano. Y así empecé, o sea, de la nada, literal de la nada. Después ya entrevisté a Ríos de Gloria, a varios artistas de la Ciudad de México y con un pánico escénico, pero dije, lo tengo que hacer, si no siempre voy a quedarme en las mismas. Ay, qué padre, ¿no? Qué padre como el entrevistar. Mira, yo creo que se cruza todo porque yo también he entrevistado a personas que yo, para mí, para personalmente, soy fan de ellas y de repente tenerlos así tan cerca es, híjole, ¿qué voy a hacer? Me voy a trabar, me voy a poner nervioso y claro, pues bueno, es como que toda la vida, ¿no? Intentar algo nuevo en tu vida te hace ser único y diferente. Y qué bueno que te dio la oportunidad, amigo, de crecer y mira el hombre que eres tan exitoso. ¿En qué momento, cómo nace Vértices? Porque Vértices es un programa que creaste. ¿Cómo nació? Mira, esto tiene un preámbulo bien curioso que quiero contarles. Toda mi vida, como me he dedicado a la cuestión cultural, desde el 96 que tuve mi primer programa, Vanguardia M, en Toluca y luego en Universal Estéreo en Cuernavaca, todo fue cultural, noticias, deportes. Pasan los años, se hizo un programa igual cultural en el 2008, 2010, en una estación ya por internet, que fue como que lo primero. Y Vértices llegó, dejé como 6 años sin hacer radio, y curiosamente fui a una entrevista a Cadena Radio, que lo comentó Pablo, que ahí es donde tengo el programa, y yo iban a entrevistar al escritor, ¿no? O sea, nada que ver con la comunidad LGBT. Entonces llego y al final terminan diciendo, oye, ¿no te gustaría tener un programa de diversidad o algo así para que, pues tú, que no te da miedo hablar de diversidad y tocar estos puntos de una manera profesional? Porque hay muchos programas que lo hablan muy dinámico como chavitos y tú ya como que estás en otro rollo, ¿no? Y dije, pues es que no lo sé, quién sabe, déjame pensarlo un segundo. Y dije, pues sí, va. Empecé a crear ahí mi concepto y fue cuando dije, pues de aquí soy. Y ya le puse el nombre de Vértices, por eso se llama el punto y la línea de la diversidad, porque es así mi vida. Todo empezó a raíz de un punto y se juntaron los vértices y Carlos Mitru yo soy, a partir de lo que conocí a Pablo, te conozco a ti, todo el mundo de gente que ha venido a mi vida, eso es Vértices, ¿no? Todos tenemos formas diversas de pensar, diversas formas de amar, y qué mejor que expresarlo en Vértices con amor y respeto. Por eso digo, amar es abrazar la diferencia. Y nació así de la nada Vértices, y ya llevamos 3 años con 5 meses aproximadamente. Qué belleza, qué belleza.